pues que conozco gente con mis mismos intereses. Es una muestra de todo el talento que tenemos en el distrito de Agua Blanca. Aporta de manera muy positiva a la comunidad. Pues su forma de enseñar, los mismos estudiantes que lo hacen ser pues chévere. Es una manifestación de amor, es una manifestación de confianza, de solidaridad de ciudad. Para la comunidad de Potrero Grande es un espacio de dignificación. Es el lugar en donde miles y miles de jóvenes siguen creyendo en el arte. Que lo amo con todo el amor por su crecimiento y por todo lo que le ha brindado, no solo a Potrero Grande, sino a todo el oriente de Cali. Fue una idea de la hermana Alba Estela Barreto, regáleme una casa. Si la hermana Alba Estela estuviera viva, ¿ella qué diría? Sueño cumplido. Feliz cumpleaños, los primeros días de muchos para el Tecnocentro Somos Pacífico. ¿Y por qué es tan importante? Es la oportunidad para que las bellas artes puedan ser refinadas y a partir de ello construir verdaderos emprendimientos culturales. Conocí la experiencia desde muy temprano cuando la monja franciscana Alba Estela Barreto estableció su sede en el distrito de Agua Blanca para ayudarle a las personas. Y entre las múltiples ideas que ella tuvo fue la de encontrar una forma de desarrollar el potencial artístico que tiene la gente aquí en estos barrios como lo tienen en otros barrios más altos. Es una historia muy bonita y muy simpática. Yo era el director de Confandi en esa época y me fui a buscar a mi oficina la hermana Alba Estela Barreto, y me dijo que ella quería que Confandi le regalara una casita de las que estaba haciendo aquí en Potrero Grande. Pues yo le dije, Alba Estela, yo no le puedo regalar una casa, esto no es de Confandi, esto es del municipio y son casas que se están construyendo para ser entregadas a población vulnerable. Le dije, aquí en esta urbanización hay pedazos de lotes o pedazos de terreno que están destinados a lo que se llama amoblamiento urbano. Yo me desempeñaba como secretaria de Cultura del municipio de Cali, donde me tocó gestionar lo necesario para entregar el terreno donde hoy funciona el Tecnocentro. Era muy importante que los desarrollos urbanísticos que empezaban a surgir en el oriente de Cali tuvieran infraestructura cultural, educativa, deportiva. María Eugenia Garcés Echavarría, la presidenta de la Fundación Albarálice. Junto con ella hicimos prácticamente todo ese proceso de recolección de fondos, de contactos nacionales, contactos internacionales. Fue un esfuerzo, yo diría, monumental, porque representó captar recursos por cerca de $5 millones. Sin la generosidad de personas naturales y empresas, así como Organización Corona, que donó todos los pisos, paredes, baños y grifería, SIDOC, que nos donó todo el acero y el hierro, el arquitecto Nagui Sabe, que donó ese diseño tan lindo, y todos los planos arquitectónicos y de ingeniería. Pues un concepto de patio lo que nos permite que el proyecto respire, buscando que efectivamente se integre con la comunidad y no se vuelva agresivo para la comunidad. El segundo momento es cuando yo llego al Ministerio de Cultura y me visitan María Eugenia Garcés y Oscar Rojas. Y en ese momento el Tecnocentro va a iniciar su construcción y ahí es donde el Ministerio de Cultura se compromete con aportar los recursos del 50% de la obra.
Llegué a través de la Fundación Paz y Bien con la hermana Alba Estela. Ese día a día era literalmente caminar las calles, invitar a las familias a conocer este espacio, a que sintieran que este espacio era para ellos y para ellas. La gente no creía, la gente decía, no, eso no debe ser cierto, eso es mentira, usted dice mentiras. Entonces, cuando nos hicieron la maqueta, que era bastante grandecita, lo que hicimos fue conseguir una carreta y nos íbamos con la maqueta en los sectores. Nunca logramos tener todos los recursos en mano para la construcción, pero lo que sí nunca nos faltó fue el positivismo y la perseverancia. Un proceso difícil porque estaba en proceso de construcción, entonces trabajamos, esto no es nada, trabajamos con retroexcavadoras, con taladros, con obreros de un lado para otro, pero fue muy bonito porque fue como materializar ese sueño que tenía la hermana y que nos contagió a todos de eso que se podía hacer en este territorio. Y hacer un proceso como una especie de rompecabezas de manejo de recursos entre todos los aliados públicos y privados, donde cada uno da una donación específica y responder, por supuesto, de esa donación específica. A pesar de que Somos Pacífico se ubicó en el sector 9, la invitación era esa, a que todos pudiéramos pasar, a que hiciéramos un trabajo colaborativo entre líderes y lideresas. Era como el sueño hecho realidad, contar con un espacio propio. Ahí nosotras emprendimos un trabajo que lo llamamos La Red. La red era trabajar con cada una de las cuadras que tiene Potrero Grande y lo hicimos. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Después, cuando ya estaba construida, estaba yo en la alcaldía porque hicimos un convenio que le ha ayudado mucho a mantener los gastos de operación y funcionamiento. Pues en 10 años podemos decir que hemos atendido a más de 5.000 beneficiarios directos, más de 110.000 beneficiarios indirectos. Desde agencia tenemos 4 compañías de danza, danza urbana con 21 crew y raza urbana. Tenemos en folclore Juventud 2000 y también tenemos a Timbaleros, que es la compañía de salsa de jóvenes. Herramientas de diseño, música, fotografía, robótica, y eso lo hace para empoderarlos y para ayudarles en la construcción de su proyecto de vida. Inicio en el programa de música, en donde Tecnocentro me conecta con un maravilloso proyecto que es de la Fundación Valle de Lili en unión con la Universidad ICESI, en el cual tenía la oportunidad de ser becado para estudiar dentro de la Universidad ICESI 100%, y así pues empiezo a estudiar mi carrera, que es Ciencias Políticas, de la cual apenas estoy iniciando, llevo un semestre. Estoy estudiando música y he aprendido mucho en la percusión, técnica vocal. Significa mucho para mí porque aprendo pautas de crianza para mi hijo. Una de las cosas más grandes es que te permite el ser, te permite crecer como persona. Es un modelo de intervención social innovador. Muchas personas se deberían unir a este programa. Enseñan cosas muy chéveres. Aquí simplemente lo que hacemos es como activar algo para que cada uno lo descubra y lo fortalezca. Lo que buscamos es tener un mayor acercamiento con la comunidad. Y muestra a ellos que cuando florece el Tecnocentro, empiezan a florecer otras apuestas de ciudad. Somos Pacífico, hoy el Oriente le ha mostrado a esta ciudad que tiene gente muy talentosa. Porque recordamos para nosotros lo que significaba poder tener un lugar de encuentro. Los hitos del Tecnocentro son muchos.
ese acompañamiento psicosocial que se realiza con una población desplazada, vulnerable, las sonrisas de los niños, de las adultas mayores. Es un ejemplo de la Fundación Albaralis de emprendimiento social en función de desarrollar socialmente acá. Lo que ha significado en esfuerzo, si pensamos en los 2.000 beneficiarios del Tecnocentro cada año. Y ojalá todos los barrios de la ciudad pudieran contar con un Tecnocentro. Y a futuro yo estoy soñando con un Tecnocentro seguro de su futuro financiero, económico, casi que con un seguro de vida garantizado por los 2 próximos siglos. Para estos chicos la música era una fuente de inspiración. La oportunidad de crecer. Que se le permita apostar a ellos. Que tienen un proyecto de vida definido, eso es maravilloso. Vería yo como un médico, pues músico. Gracias Tecnocentro por tener tanto que aprender. Por ser tan inteligente, por dejar de ser yo.